Visual Internacional presenta. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Prisa! ¡Cuidado con eso! ¡A un lado! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Córranse! ¡Cuidado! ¡Córranse! ¡Muévelo! ¡Cuidado! ¡Se está por cortar! ¡Que ya! ¡Cubren ese lado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Tengo! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Trae al doctor! ¡Hay que salir de aquí! ¡Rápido, rápido! Ha habido un accidente. ¡Dense prisa! Lucas fue uno de los primeros paganos convertidos al cristianismo. Un leal e invalorable compañero del apóstol Pablo. Viajó incansablemente con él a través del Medio Oriente y Europa. Los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, estimado Teófilo, me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Luego de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Les dijo a ellos: No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas. Hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De pronto, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco. Hombres de Galilea, Dijeron: ¿qué están haciendo aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María.
Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: Hermanos, la Escritura debe ser cumplida, según dijo el Espíritu Santo tiempo atrás, por la boca de David. En cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús, se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Está escrito en el libro de los Salmos que su lugar quede desierto y que nadie lo habite y que otro se haga cargo del liderazgo. Por tanto, es necesario elegir uno de los hombres que haya estado con nosotros durante el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Uno de estos hombres debe convertirse en testigo de la resurrección. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar indicado. Luego, al azar, la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Alabado sea Dios. Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Me entrego a ti, Señor. ¡Te adoramos! Mío. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? No entiendo cómo cada uno de nosotros los está oyendo hablar en su lengua materna. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, De Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y también prosélitos, cretenses y árabes. Y todos los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: Lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: Compatriotas judíos, y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles a ustedes.
Presten atención a lo que les digo. Estos hombres no están ebrios como suponen. Apenas son las 9 de la mañana. Ahora esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y sueños los ancianos. Aún sobre mis siervos y siervas derramaré espíritu en esos días y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra, y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está aquí hasta hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner a uno de sus descendientes en el trono. Sabiendo lo que iba a suceder, se refirió a la resurrección del Mesías. Afirmó que no terminará en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Dios resucitó a Jesús a la vida, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto, que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel y estén seguros de que Dios ha hecho a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro respondió: arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones, les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y milagrosas señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad,
alabando a Dios y disfrutando de la estimación del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvados. Un día, subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que estaban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: ¡Míranos! El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Y luego Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraban fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Pueblo de Israel. Y Pedro les dijo: ¿Por qué les sorprende lo que pasó? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron a un asesino que se indultara. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Somos testigos de eso. Por la fe en el nombre de Jesús, a este hombre, a quien ustedes ven y conocen, se ha restablecido. Es en el nombre de Jesús que esta fe que viene, que ha sanado por completo a él, como les consta a ustedes. Ahora, hermanos, yo sé que ustedes actuaron así por ignorancia, como sus líderes. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había dicho por medio de los profetas, diciendo que su Mesías tenía que padecer. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles al Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Debe permanecer en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo anunció desde hace siglos por medio de sus profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes a un profeta como yo, de entre sus propios hermanos. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso, ese será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días, pues ustedes son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados, al decirle a Abraham: por medio de tu descendencia, todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes, para bendecirlos y que cada uno se convierta de todas sus maldades.
Mientras Pedro y Juan hablaban con la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿En nombre de quién hicieron esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: Gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos convoca y se nos procesa por favorecer a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan ustedes, y todo el pueblo de Israel, que en nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado, pero resucitado por Dios, este hombre está ante ustedes sano. Él es la piedra que los constructores desecharon, y que llegó a ser la piedra angular, donde se encuentra la salvación y en ningún otro lugar. Porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos?, preguntaron. Todos los que viven en Jerusalén saben que por medio de ellos ha ocurrido un milagro, y no podemos negarlo. Pero, para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar con nadie más de ese nombre. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: Es justo que delante de Dios debemos obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron ir. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando los oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, dijeron, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste, en labios de nuestro padre David, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y en contra de su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los paganos y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo, el Señor Jesús, a quien ungiste. Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo, Jesús. Luego de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, y todos se llenaron con el Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre,
a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolar, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira. Y actuando conscientemente, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Le reclamó Pedro: Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber qué había ocurrido. Le preguntó Pedro: ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor?, le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Ayúdenme con él. Vamos, deprisa. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Tócame. Tócame, por favor. A mí. A mí. Aquí. Sáname. Sáname, por favor. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Vayan, preséntense en el templo. Les dijo: y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Al amanecer, entraron al templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro.
Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto, se presentó alguien que les informó. ¡Miren! Los hombres que encarcelaron están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces que el capitán con sus guardias trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. Les hemos prohibido terminantemente enseñar en ese nombre. Él dijo. Pero ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles respondieron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. ¡Fuera! ¡No los queremos aquí! Nosotros somos testigos. Y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes le obedecen. Los que oyeron esto se enfurecieron y quisieron matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: Hombres de Israel, consideren cuidadosamente lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. Pero los mataron, y todos sus seguidores se dispersaron. Y allí se acabó todo. Después de él, Judas el Galileo surgió en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. Y entonces, a él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. Ahora, en este presente caso, aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán detener a estos hombres. Y ustedes se encontrarán a sí mismos luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Luego de eso los soltaron. Los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. En aquellos días, el número de los discípulos se incrementó. Se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan a 7 hombres entre ustedes de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así, nosotros dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron
y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él discutieron ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: «Hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios». Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Aprendieron a Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: Este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Luego el sumo sacerdote preguntó: ¿Las acusaciones son ciertas? Él contestó: Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie. Pero Dios le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. De modo que Dios le dijo así: tus descendientes serán extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo los castigaré, sea cual sea la nación que los esclavice, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de haber nacido. E Isaac fue el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Por la envidia de ellos vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él, y lo libró de todas sus desgracias. Le dio a José sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allí a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto, y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén a un buen precio. Cuando era el tiempo de que Dios cumpliera la promesa a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó artimañas con el pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios.
Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció a Moisés en las llamas de una zarza que ardía en el desierto cercano al monte Sinaí. Cuando lo vio, se asombró de lo que él veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias, porque estás pisando en tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los escuché quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven, y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Él fue enviado para ser gobernante y libertador por el mismo Dios mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es Moisés que les dijo a los israelitas: Dios hará surgir un profeta como yo de entre sus hermanos. Él estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con los antepasados, y recibió palabras de vida para nosotros. Los antepasados no quisieron obedecer, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Y dijeron a Aarón: haz que los dioses vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas, casa de Israel, durante 40 años? Se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio, más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés según el modelo que éste había visto. Luego de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron bajo el mando de Josué cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Y permaneció allí en la tierra hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿O qué lugar para descansar? ¿No es mi mano la que hizo todas estas cosas?
Todos ustedes son tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley que fue promulgada por los ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, la gente se enfureció contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Miren, él dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. ¡Vete! Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: No les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor! Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. ¡Por favor! Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes existía un hombre llamado Simón, que practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: Este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus tareas mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron, tanto hombres como mujeres. Simón mismo creyó y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que él veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Pedro respondió: Que tu dinero perezca contigo.
Porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Y luego Simón respondió: Rueguen todos al Señor por mí, para que nada de lo que has dicho me suceda a mí. Luego de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: Ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto, aquel que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje. Y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro, y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿Entiende lo que lee? Felipe le preguntó. ¿Y cómo puedo? Contestó. Si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador ni siquiera abrió la boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: ¡Mire! ¡Aquí hay agua! ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Con este agua serás bendecido. Prepárate para recibir al Señor. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, o eran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Saulo preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz.
Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Sí, Señor. Él contestó. El Señor le dijo: Ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Señor. Entonces Ananías respondió: He oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que causó a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo a Ananías: Ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino en tu viaje, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no vino aquí para entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Luego de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus intenciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo llevó a los apóstoles. Él le habló sobre Saulo, cómo en su viaje había visto al Señor, y cómo le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. La iglesia se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria. Disfrutaba de tiempos de paz, asistida y fortalecida por el Espíritu Santo, creciendo en números
pues vivía en el temor del Señor. Como Pedro recorría la región, fue a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, un paralítico que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Inmediatamente, Eneas se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón se convirtieron al Señor. En Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas, ella ayudaba a los pobres y hacía buenas obras. En esos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo colocaron en un cuarto de la planta alta. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos enviaron a 2 hombres a rogarle a Pedro: ¡Hey, por favor, venga usted a Jope! Pero se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Él preguntó, y el ángel dijo: Tus oraciones y tus obras de beneficencia han sido recibidas como una ofrenda por Dios. Ahora, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Luego de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que descendía hacia la tierra, suspendida. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como reptiles y aves. Y una voz le dijo: Levántate, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada, nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: Tú no llames impuro lo que Dios ha purificado. Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no se explicaba cuál podría ser el significado de la visión. Los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa. Baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: Yo soy el que buscan. ¿Qué los trajo aquí? Ellos le contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío.
Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a su casa para escuchar lo que tiene que decir. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje, pero Pedro hizo que se levantara. Ponte de pie, le dijo. Solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me mostró que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando me llamaron, vine sin ninguna objeción. ¿Puedo preguntarles para qué vine? Cornelio contestó. Hace 4 días estaba en mi casa orando, a esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente, delante de mí un hombre vestido con ropa brillante apareció y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Mandé a llamarte inmediatamente y has tenido la bondad de venir. Ahora, estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra. Ahora comprendo que en realidad, para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación, Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es nuestro Señor. Conocen el mensaje que se difundió por Judea, desde Galilea, luego del bautismo, que predicó Juan como lo ungió Dios con el Espíritu Santo, con poder, y como anduvo haciendo el bien, y sanando a todos aquellos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al 3er día y dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a testigos escogidos por Dios, por nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos. Los defensores de la circuncisión se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea supieron que también los paganos recibieron la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo: Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, orando, y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, animales feroces, reptiles y aves.
Luego oí una voz que me decía, levántate, mata y come. Repliqué, de ninguna manera, Señor. Jamás nada impuro o inmundo ha entrado en mi boca. La voz del cielo por segunda vez insistió, tú no llames impuro a lo que Dios ha purificado. Esto sucedió 3 veces, y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento, 3 hombres, que fueron enviados desde Cesarea, se presentaron en la casa donde yo estaba. El Espíritu me dijo que sin dudar fuera con ellos. Estos 6 hermanos fueron conmigo, y entramos en la casa del hombre. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le dijo que alguien haga venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual tú y toda tu familia serán salvos. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros en un principio. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los paganos les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató en el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar el mensaje excepto a los judíos. Había entre ellos personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Estas noticias llegaron a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a permanecer fieles al Señor. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Luego Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y por medio del Espíritu predijo que iba a haber escasez de comida en todo el mundo romano, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, según los recursos de cada uno, decidieron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, ofrendando a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada.
Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Luego de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público luego de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De pronto apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. Rápido, levántate. El ángel dijo. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel. Vístete y cálzate las sandalias. Y Pedro así lo hizo. Échate la capa encima y sígueme, dijo el ángel. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas calles y de pronto el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Y exclamó: ¡Pedro está aquí! ¿Estás loca? Le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: debe ser su ángel. Entretanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos. Les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Adiós, hermanos. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Luego viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: Esta es la voz de un dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos.